Peugeot, Citroën, Opel y DS ahora es Stellantis Anjou Vigo. Más de 6.000 metros a su disposición. Los últimos modelos, los últimos lanzamientos. Todas las marcas en el mismo lugar. Disfruta de la experiencia de conocer, probar y comprar en el nuevo centro de soluciones de movilidad de Stellantis Anjou Vigo. Y no se olviden de traer su vehículo a los mantenimientos. Disponemos de más de 3.000 metros para atenderlo como se merece. Les esperamos en Avenida de Madrid, 193 en Vigo. Inaga Homologaciones y Proyectos. ¿No vas de serie? En Inaga estamos especializados en homologar tu vehículo. Pídenos presupuesto sin compromiso porque nosotros lo legalizamos. Tuning, competición, todoterreno y 4x4, motos y quads, coches clásicos e históricos y también remolques, autocaravanas y vehículos industriales y agrícolas. No te la juegues, olvídate de problemas en controles e ITVs y homologa tu coche. Más info en inaga.es. Todo el año pagando cuotas para comprarte el coche soñado. Esto ya no se lleva. Lo inteligente es el renting. En Redmover tienes la opción de renting más flexible para empresas y particulares. Más información en redmover.es. Redmover, el renting inteligente. Stellantis Anjou Vigo patrocina esta sección. Continuamos en CDRAS hablando pues de lo que tenemos que hablar, de la actualidad y sobre todo la actualidad cuando conducimos, lamentablemente pues siempre ocurren siniestros y cuando los siniestros que ocurren son en tono, por ejemplo, moto en dos ruedas, pues suelen ser más problemáticos porque siempre lo decimos que el chasis el cuerpo de la persona, del motorista, es el chasis del vehículo, parte del chasis. Por lo tanto, encima de tener muchas veces el accidente, tenemos un problema. Y está pasando que una vez que ocurre este siniestro, lo que pasa es que a veces, claro, la moto queda allí. El accidentado se va a la ambulancia y después se le pierde la pista en muchos casos a la moto. Ahora os contaremos algún que otro caso que realmente yo casi ni me lo creía, pero está ocurriendo. Don Felipe Viso, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Antonio. Bueno, pues estamos hablando de los accidentes de moto, ¿no? Porque lamentablemente cuando hay un accidente de moto, pues evidentemente lo primero es auxiliar al accidentado, se lo lleva a la ambulancia y demás, y la moto pues queda allí, o va a un taller de la grúa que lo lleva y todo lo demás, pero después viene un sinfín de problemas y un sinfín de líos, amén del tema sanitario, que es bueno refrescar. Cuéntanos. Pues sí, Antonio. Bueno, como sabes, yo llevo más de 40 años andando en moto y por lo tengo una especial sensibilidad a todas las problemáticas que nos surgen como motoristas, ¿no? Que estamos un poco dejados de las aseguradoras porque tienen normalmente coberturas muy diferentes a las que podamos tener en un automóvil. Por ejemplo, en el caso que tú nos estás comentando, pues esto es un caso real. Nosotros tenemos la desgracia de tener un cliente que tiene un accidente muy grave en la ciudad de Orense, en la provincia de Orense, y esta persona acaba en un hospital y bueno, a día de hoy todavía sigue hospitalizado para que la gente se pueda poner en situación. Cuando nos contrata, además de las muchas dudas que tenía sobre muchos derechos que desconocía, nos dices que además no tengo ni idea de dónde está mi moto porque no me acuerdo de nada. Bueno, después de innumerables comunicaciones con la compañía de seguros, se digna a contestar desde la aseguradora AXA y nos dicen que eso está en gestión de la Real Seguro, que es quien se encarga de coger el vehículo, es decir, esa prestación que tenemos de asistencia en carretera, y que lo debe de tener en una base. Pero ya nos dicen por escrito, y lo dejan muy clarito en negrita, que ellos no se van a hacer cargo de los gastos de custodia que tenga la moto. Estamos hablando que habían pasado más de 2 meses, porque claro, la compañía de seguros en ningún momento se puso en contacto con el asegurado.
pero ni por el tema de su hospitalización y la gravedad de sus lesiones, sin necesitar asistencia psicológica, ni todo eso, y mucho menos la moto, que al final es un daño menor. Ya, Entonces, claro. la realidad, Antonio, es que nos encontramos con una persona, bueno, pues en una situación muy dramática y además con unos gastos de custodia de su moto que no sabíamos en ese momento dónde estaba, O sea, diarios que la el parking, aseguradora, el a modo de parking, tarifa, claro, a modo de tarifa de parking, vamos. que además yo no quiero decir que los gruistas no tengan toda la razón y deben de hacerlo. Lo que pasa es que debería ser la aseguradora, que es la que custodia y debe de defendernos, en teoría, sobre estas cosas y decirnos, oye, mira, la moto tenemos aquí, solo podemos cubrir 3 o 4 días, por favor, que un familiar nos diga dónde tiene que ser o lo que sea. Es decir, debería de estar protegido. Pero la Claro. gravedad, Antonio, se encuentra con unos gastos de custodia y además que el asegurado lo primero que hace es levantar la mano y decir, yo ya no me hago cargo. Y además jamás te he notificado nada. Esta es realidad, esto es real. Entonces debemos de tener como motoristas en cuenta que la mitad de las veces estos son reaseguros. Es decir, las compañías de seguros lo que hacen es ciertas cosas que nos cubren, realmente Que lo... la subcontratan a otra empresa. Efectivamente, en este caso Mondial Assistance, que es la que se está encargando y que lo hace, bueno, según el teléfono que la compañía aseguradora nos da, ellos saben que es de AXA, entonces te hablan como si fuesen de AXA. En este caso nos da igual, porque Bueno, realmente quien hemos contratado, sí. te puedo dar un caso reciente de que tuvimos que llamar a la asistencia y me preguntaron de qué compañía era. O sea, ahí ahora me estoy dando cuenta que realmente de qué compañía es usted. Le decimos y después le damos el número de póliza. O sea, no sabían de qué compañía les estábamos. O sea, no nos dijeron esto es AXA o esto es Allianz o esto es Mafre. No, no. Ustedes, vale, perfecto, tal y cual, matrícula de qué compañía son. O sea, deben llevar muchísimas compañías, claro. Sí, normalmente son call center. Es más, yo por circunstancias de mi vida conocí a la que montó todo un call center en Madrid, que era una francesa, bueno, una gran profesional, tenía 3 carreras, sabe chino, inglés, una persona muy preparada y montó lo que era todo un call center. Entonces ahí, según el número que la compañía de seguros pasaba a su asegurado, ellos identificaban la llamada y ya te contestaban, pues como AXA Seguros, asistencia en carretera, dígame o tal. ¿Qué pasa? Que luego los protocolos, pues se ve que Todo no ha para todas las ido, claro, compañías han ido claro, claro, evolucionando y lo que claro. antes estaba bien montado y que parecía una cosa, la realidad es que es otra. Pero yendo a la concreción de lo que queríamos comentar, Antonio, que me parece un tema bastante importante, es, en primer caso, la desastrosa asistencia de información ya que debería de tener un asegurado, ¿no? Porque la peor situación que queremos como motoristas es acabar en un hospital y que nos Claro. dejen desamparados, que ni un solo momento haya una compañía de seguro que se ponga en contacto, que te diga cómo está usted, oiga, usted tiene derecho a estas cosas, le necesita asistencia psicológica, que en este país está denostado. Es decir, parece que alguien que pide asistencia psicológica es que tú no estás en el hospital y este es un caso también real, pero a lo largo de mis 15, 16 años que llevo defendiendo a los asegurados, solamente una vez la compañía de seguros se dignó a pagarlo, porque los hospitales ni siquiera te lo van a dar, tú se lo pides y no te lo dan. Y dicen que eso tienes que hablar con la compañía de seguros. Y hablar con la compañía de seguros es como tengo que pedirle permiso a la compañía de seguros cuando yo soy una víctima de un accidente. Es decir, Antonio, de verdad, España y las aseguradoras son como ciertos que están ahí arriba. En fin, no quiero entrar en más cosas porque Bueno, es muy grave, ¿eh? y una duda que me viene a mí ahora, ¿no? En este momento es claro, esos 2, 3 meses, 4, que pueden ser 6, que está la moto custodiada, ahora si la quiere quitar el dueño, su dueño, tiene que pagar ese dinero al gruista o donde está guardada, ¿no? Si no, no hay Correcto. moto. Correcto. En este caso, nosotros hemos tenido que gestionar todo esto porque, evidentemente, los gastos que se van generando cada vez son mayores y no hablamos de pequeñas cuantías porque a cabo de un mes es mucho dinero y que además el día de mañana la compañía culpable, la que ha causado que esta persona acabe en un hospital sin la moto, sin no sé qué, va a decir, oiga, usted por su desidia, por no preocuparse, ha generado unos gastos que no tengo por qué yo asumir. Y lamentablemente esto también es real, esto también pasa. Entonces, tuvimos que, bueno, movernos por todos lados. Primero no nos dijeron ni la base, no nos dijeron ni el nombre del gruista, es decir, hubo ahí
que estar indagando hasta llegar a este sitio y luego hablar con ellos, que en todo momento fueron encantadores, ¿vale? Nos pusieron todo tipo de facilidades, pero hubo que hacerse cargo de ese gasto. Entonces, no todo el mundo tiene la capacidad. Ahí estamos nosotros una vez más como Compensato para buscar siempre soluciones a los clientes, pero es una desgracia, es una barbaridad. Bueno, y otra duda, en esos 3 o 4 meses, si toca renovar póliza, el recibo cae en el banco y se paga, claro. Bueno, hay que dejarlo muy claro. No es necesario renovar con tu compañía de seguros si se lo comunicas un mes antes del vencimiento o si te suben más del IPC. Es decir, las compañías de seguros tienen una malísima costumbre de aumentar mucho más del IPC y decirte que no puedes devolverlo y si no te mandan una carta amenazante, ¿no? Yo no devuelvo, yo simplemente tú has cambiado las condiciones de forma unilateral como aseguradora, me subes un 10, un 15% y yo no renuevo. Así de fácil. ¿Va a ser todas las prestaciones que ocurrieron durante el accidente, se van a tener que mantener? Por ejemplo, la defensa jurídica. Sí, ya contestamos directamente. Evidentemente, ¿estaba en vigor? Pues sí, si tú has pagado todos los recibos, tienes todo el derecho. Lo que pasa es que los derechos a veces también van cambiando de bandeja en bandeja, de mesa en mesa, y hasta que te los van reconociendo, o al final hay que llegar al juzgado, ¿no? Bueno, ahí digamos que solamente, pues en este caso, por ejemplo, AXA ha decidido a mediados de este año, más o menos, creo que fue en abril o mayo, decidió que la prestación de defensa jurídica no la va a pagar si a quien contrate el asegurado no presenta demanda. Entienden que la reclamación amistosa, aunque sea un fraude de ley, porque realmente las reclamaciones que hacen entre ellas, primero, son por convenio y segundo, es que jamás están defendiendo al asegurado, es mentira, pues han decidido que no lo van a pagar. Entonces, pues sí, efectivamente, a compañías como AXA, pues a lo mejor hay que demandar las otras porque su prestación es ridícula, es decir, es inoperante, no existe. Te dicen que te cubren 600 euros. ¿Para dónde vamos con 600 euros? Hay un montón de casos que... Pero bueno, sin entrar en cada una de ellas en concreto, en general suelen pagarlas sin ningún problema. Eso sí, no le pidas más de lo que pone la póliza, que normalmente pues es ridículo, ¿no? Eso es a donde vamos. Básicamente ridículo. Y de eso también queríamos hablar, porque bueno, sigue pululando por Europa. Y ahora cuando decimos que algo pulula por Europa o Bruselas, son unas fechas y unos momentos complicados, ¿no? Pero esto no es política, es la realidad de una sociedad, de unos asegurados que pagan su póliza y tienen sus problemas. Pero aquella famosa demanda, que seguimos sin noticias suyas, esperemos, tenemos fe, ¿no? Que a lo mejor a principios de año veamos algo de esa demanda, si no quedó por ahí en algún cajón. No, a ver, sí que tengo conocimiento de que se han hecho una serie de averiguaciones, se está indagando y sacando pues información. ¿Qué va a salir de ahí, Antonio? No lo sé. Sabemos que las cosas que van por el Parlamento Europeo y que se abre una comisión son cosas que por desgracia conllevan bastante tiempo, ¿no? Yo quiero tener fe porque es que si no, si perdemos toda la fe y también en Europa, estamos apañados. La fe, Claro. efectivamente, de nuestros gobernantes, Antonio, yo hace ya mucho tiempo que tengo claro que lleva más de 15 años, 20 años haciendo que las compañías cada vez ganen más dinero, ¿no? Pero el Parlamento Europeo de entrada le dio credibilidad a las dos demandas presentadas, que como bien sabes están todos los médicos, como sobre todo en los talleres, y esto tiene que avanzar. Lento, sí, pero estoy convencido que va a llamar la atención. Luego, el problema puede venir derivado de que una vez que el Parlamento saque su conclusión, lo deriva a nuestro gobierno, ¿no? Entonces, nuestro gobierno puede hacer lo que le aconseja esta comisión o meterlo otra vez en un cajón. Y entonces tendrá sanciones económicas. Pero como en este país las sanciones económicas no llegan al pueblo, porque yo no he visto ningún telediario de hablar de todas las sanciones que nos meten, por ejemplo, pues el Consejo Superior de Justicia, ¿no? Que nos están sancionando, y no hablamos de cifras pequeñas, pues puede ser que al final esto no les sirva para nada, hombre. Yo lo dudo porque ya nos encargaremos, los que nos interesa defender a los talleres de las compañías de seguros y a los médicos, de difundirlo, de darle todo y gente como tú, grandes profesionales que sois sensibles a esto, pues gracias a vosotros podemos llegar a que esto llegue a la gente, ¿no? Claro. Bueno, y siguen saliendo datos, ¿no? Sobre todo en los 4 o 5 primeros meses del año,
de la gran cantidad de dinero que ganan las aseguradoras, que yo, hombre, pues lo respeto porque esos son negocios y para eso están, ¿no? Pero ya no están haciendo esas campañas que hacían de que había tanto fraude. Quizás están aparcando eso, no quieren estar tanto en la palestra, no quieren pasar mejor de, vale, pues porque antes estaban haciendo campañas cada poco del fraude del asegurado y todo lo demás, y ahora no, parece que han enfriado esto, ¿no? No sé si lo has notado. Sí, bueno, normalmente las campañas, y esto te lo digo porque a partir de febrero o marzo es cuando vuelven a iniciar las campañas del fraude del español, es cuando tienen que sacar a través de la Dirección General de Seguros los macro beneficios que tienen las compañías de seguros, ¿no? Yo siempre recordaré, y fue bueno, algo que no daba crédito. Yo llevo años diciendo esto que estás comentando, Presidente, que se habla del fraude de asegurado en España, de no sé qué, Que no se lo habla hay, ¿eh? Que lo hay, pero bueno. no hay, pero hay que dejar claro ahora una cosa. No podemos pagar ni juzgar a todos como preculpables. Y esto es lo que hacen las compañías gracias a esto. Pero incluso al sector médico lo han acusado de forma indirecta de que, claro, cuando se alarga un tratamiento es que hay un interés económico por parte del servicio de asistencia sanitaria. Entonces, las formas de las compañías de seguros es brutal, ¿no? Yo hoy por la mañana a primera hora hablaba con una empresa, le revientan su coche y su compañía le dice, claro, está en convenio, le dice, no, no, tu coche 11.000, 11.000. Cuando los contrata, le dice a la compañía, pues tú verás, pues te vas a meter en un lío para nada. Y hoy por la mañana hablaba con el gerente y le decía, toma, 17.000. De los 11 que te ofrecían, tienes 17.000 más intereses. Y te van a pagar nuestros gastos. Entonces, esta es la realidad constante, pero no le pasa nada a las compañías. Entonces, sobre el fraude, Antonio, tú lo sabes. España, Ya. primero, es el tercer país de menor siniestrabilidad, con lo cual ya no conducimos tan mal. Siguen diciendo que conducimos como locos. Bueno, y luego el fraude demostrado, no dicho por las compañías, decidido por las compañías, es ridículo. Las cifras son ridículas. ¿Que las hay? Pídale por ellos. Pero hemos hablado del esguince cervical. Hay métodos para ver si hay realmente un dolor. ¿Por qué no usan la biomecánica que existe? Que, por ejemplo, pues en ciudades como Coruña, Vigo, se podrían hacer constantemente. Hay una persona que dice que tiene un esguince, se verifica que existe ese dolor y podrían contrastar durante un tiempo si ese dolor va remitiendo. Pero no interesa, ¿por qué? Porque todo eso está acotado. Entonces, si pueden intentar hacer algo como eso, les puede revertir a ellos al contrario. Entonces, ¿quién comete el fraude? ¿El que no pone todos los medios porque no le interesa o el que prefiere gratuitamente, porque al final lo sacan a través de Ya. los medios que están afines a ellos y dicen que en España existe el fraude? Siempre existirá. En todos lados hay ladrones, en todos lados hay de todo. Pero Ya. no somos todos ladrones, ni somos todos personas que cometemos fraude. Ya, bueno, y ya para terminar, brevemente vamos a comentar un poco, porque estamos en una nueva época, ¿no? Una nueva era de la movilidad. Y claro, en casi todas las facetas de la vida, ahora hablamos de electromovilidad, ¿no? Y la electromovilidad ahora, pues bueno, pues hay un problema, porque hay coches que no son como los de antes, y hay ofertas por ahí de pólizas para coches eléctricos, que las lees y es lo mismo que los otros. Pero claro, yo ahora si me compro un coche eléctrico, yo pues tengo primero la duda de comprármelo y segundo, la duda a la hora de un seguro para un coche eléctrico. Está un poco farragoso este tema en cuanto y tanto al tema asegurador, ¿no? Para un vehículo, hablamos siempre de 100% eléctricos, dejamos a un lado híbridos y cosas de estas. Sí, nosotros por las circunstancias de que es un sector nuevo, lo que hemos estado viendo en las pólizas, que como bien has comentado ya al principio de todo, es lo mismo. Prácticamente es lo mismo. Las coberturas son prácticamente idénticas, ¿no? Solo hacen algunos matices en alguna cosa bueno, que puede afectar, si se queda parado el vehículo, bueno, pues una serie de cositas. Pero en el fondo, el gran problema que están teniendo es que en caso de un impacto que pueda ser considerado no tan grave como para que en otro coche de combustión, en un coche eléctrico se está convirtiendo en un siniestro total. ¿Por qué? Porque la valoración que están haciendo sobre la sustitución de las celdas, que normalmente es una estructura única, pues está disparando los costes. Y esto, protegido por tu compañía que está en convenio con la culpable, pues hace que tu vehículo, que de repente, pues a lo mejor tiene 2 años, te lo declaran en siniestro total. Y además que es que lo que te pretenden pagar
no va a llegar ni siquiera a pagarte todo lo que vale tu coche o que puedas adquirir uno equivalente y mejorado. Luego, además, hay otra circunstancia, que ya ahí ya no corresponde a las aseguradoras, pero directamente, pero indirectamente sí, que es ¿y qué pasa mientras no me reparan el coche? Es decir, esos 2-3 meses, que es el tiempo mínimo que se está tardando en reparar el coche, me tendrán que dejar un vehículo en institución porque me han privado del mío, el culpable me ha privado. Pues eso tampoco te lo están cubriendo, ¿no? Esta es la realidad, Antonio, y es grave, es muy grave, sí. Claro, y no voy a entrar ya en el seguro comunitario, por ejemplo, del edificio, ¿no? Donde, pues, el ciudadano Pepe guarda su coche eléctrico y hay un incendio, porque al final los coches eléctricos están pecando mucho, no se sabe por qué, pues está habiendo incendios, sobre todo en Estados Unidos. No vamos a alarmar a la gente aquí porque aquí no está ocurriendo más porque evidentemente no hay coches eléctricos, ¿no? Pero sí en Estados Unidos, en China y demás. Y claro, cuando un coche eléctrico planta fuego, está ardiendo 3 días. Y al final, dentro de un edificio, imagínate tú lo que genera. Y yo me voy a poner en la piel del señor ese del coche, que aparte de perder el coche, su compañía a ver qué hace con los daños, en ese caso, de todo el garaje, de toda una planta de garaje. Por eso ya hay muchos parkings, por ejemplo, en Inglaterra, que no dejan meter coches eléctricos. ¿Qué te parece? El contrapunto total. Sí. Bueno, esto al final tendrán que ser nuestros dirigentes los que normalicen si esto es posible o no posible, ¿no? El rehusar un coche eléctrico en un parking. Creo que esto va a contrasentido, ¿no? Porque si solo pueden circular vehículos eléctricos y en los parkings no te dejan, pues, en fin, poco complicado. Nosotros la experiencia que hemos tenido hasta ahora han sido vehículos de combustión. Hemos tenido 2 casos, uno se ha resuelto rápidamente, que ha sido un Navia y la compañía aseguradora se hizo cargo, pero lamentablemente tenemos otro del año 2020, estamos a punto de entrar en el 2024, que está en el juzgado. Han sido afectados bastantes vehículos, bastantes trasteros que están ahí, nosotros llevamos bastantes implicados, incluso tenemos 2 locales que están justo encima del edificio, que se han visto afectados, y el problema es, primero, que el irresponsable del dueño del coche, que lo tenía conectado con un cable porque su coche era antiguo, entonces para que la batería le mantuviese lo tenía conectado al trastero suyo, prendió fuego. Este señor niega todo y la compañía de seguros frota las manos y también niega todo. Entonces, lamentablemente, en casos así es una barbaridad. El sistema jurídico no funciona con toda la agilidad que tendría que ser, porque tiene que acumular todas las personas que estamos demandando en un solo juicio, en una sola causa, ¿no? Entonces, aunque es muy complejo, al principio nosotros creíamos que no había tantos vehículos afectados, nosotros además aunábamos bastantes personas, con lo cual creíamos que teníamos todo controlado, y poco a poco fueron apareciendo, uno pidiendo 2.000, otro pidiendo 3.000, otro pidiendo no sé cuánto, y al final esto pues ha hecho una bola gigantesca, y para resolver esto pues se ha alargado y se está alargando muchísimo más de lo que tendría que ser. Ahí sí, lamentablemente, la justicia no está siendo ágil. Y la compañía de seguros frota las manos. Claro que sí. Pues, don Felipe Viso, CEO de Compensator, muchísimas gracias, un placer como siempre, por aportar un poquito de luz, ¿no?, a toda esta situación. Charlamos así cada mes y medio más o menos de cómo está la situación y lamentablemente, hombre, vemos avances, pero vemos las mismas ruedas, o sea, los mismos palos en las ruedas de siempre y por parte de los de siempre. Pero nosotros estamos aquí un poquito pues para contar lo que está pasando. Lo dicho, hasta la próxima, que seguro ya sabremos algo más de Europa. Un abrazo. Igualmente, un gran placer, Antonio, a ti y a todos tus oyentes. Los vehículos Premium Selección de Celta Motor patrocinan esta sección. La robustez y la fiabilidad son algunas de las grandes señas de identidad de Suzuki, cuyos modelos se han ganado a pulso la fama de indestructibles. Se sitúan en las primeras posiciones de las encuestas de fiabilidad más prestigiosas y siguen circulando muchos años después de haber salido del concesionario. Desde el primer Suzuki Light hasta nuestros días, cada automóvil de Suzuki se desarrolla y fabrica pensando en su durabilidad. Los vehículos Suzuki se someten a intensas y repetidas auditorías en unas instalaciones en donde se simulan diversas condiciones de carretera y entornos adversos para garantizar la seguridad, el confort y el máximo rendimiento en todas las condiciones.
Hay pistas de un óvalo a alta velocidad, carreteras adoquinadas, zonas bacheadas y profundos vados en los que se ponen a prueba la estabilidad y resistencia y las ausencias de ruidos o vibraciones. Estas pruebas se combinan con las de resistencia en los bancos simuladores de carretera, auténticos potros de tortura para un vehículo. Todos los automóviles de Suzuki, no solo los SUV o los todoterreno, se someten en estas instalaciones a pruebas de vibraciones y torsiones durante cientos de horas. Llegamos al final del programa de hoy y confiamos que os haya gustado. No perdemos más tiempo y comenzamos a preparar el de la próxima semana. Hasta entonces, buena semana, adiós.